Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo están? Bien, acá estamos. Bueno, Celina, como siempre estás siguiendo a Ricardo Alfonsín, ¿no? Dentro de las ideas y el espacio político, ¿es así? Sí, sí, así es, continuamos en esta actividad. Por ahí no con si querés, con la furia con que lo hacíamos antes, una actividad distinta, con menos militancia local, que es la que por ahí demanda más tiempo, más dedicación, más cercanía con la gente, y con un poco más de militancia que tiene que ver con actividades provinciales, eh, en una época en donde además todavía no está dada con total intensidad la campaña política. Si bien Ricardo ha manifestado su intención de ser candidato a diputado nacional y todos los espacios políticos vienen trabajando en esto, en algunos lugares están en plena actividad, como en el caso de la capital u otras provincias porque hay elecciones adelantadas, pero en el caso de la provincia de Buenos Aires por ahí estamos un poquito más rezagados en eso, por los tiempos, ¿no? No Claro, porque lógico. por otra Pero, a ver, la característica. invitación que recibimos lo muestra o lo plantea como, lo presenta como candidato a diputado nacional por una agrupación, el FAD, ¿puede ser? Comentame un Sí, poco, como para que la gente entienda cómo se presenta, digamos, este año. bueno, la realidad es que, bueno, vos sabrás, Ricardo ha manifestado públicamente que él se ha ido del radicalismo. En el caso mío particular, yo también me desafilié del radicalismo ya hace bastante, Ujú. hará un año. Ah, De hecho, en esta última elección interna que hubo, ya no vine en el padrón incluida, ajá. en el padrón radical, digo. Y estamos trabajando en un espacio progresista que comenzó siendo una charla con la gente de Forja, la gente que se referencia con Gustavo López, y a la que se sumó el espacio de Libres del Sur y una gran parte del socialismo. Eso se integró en lo que se llama el Frente Amplio para la Democracia, y son cuatro espacios, en principio todos con un tinte progresista, Ujú. y que, bueno, haríamos un frente electoral en que encabezaría la lista de diputados nacionales Ricardo Alfonsín. Es decir, te cuento estas cosas como ya definidas. Por ahí hay otras Claro. cosas que aún no están definidas por los tiempos, pero estas cosas ya están definidas y son las por las que estamos trabajando puntualmente. Está bien. Y es un frente electoral alineado, digamos, con el kirchnerismo, o como se le quiera llamar. Yo creo que por lo que he visto en las declaraciones de Ricardo Alfonsín, está en la línea de Axel Kicillof, digamos, como un poco acompañando al gobernador en lo que podría ser su camino a la presidencia, ¿no? Es un frente electoral progresista, Ujú. que en este momento no tiene una vinculación real ni de frente electoral con ningún sector, por ejemplo, del kirchnerismo. Sí, lo que tenemos es una afinidad ideológica, claramente, Ajá. y eso hace que acompañe muchas políticas que tienen que ver con el desarrollo de gestión, en este caso del gobernador Kicillof. Te diría que a hoy es un frente electoral en el que vamos a ir por fuera del kirchnerismo. Ajá. Nosotros vamos a ir en un frente aparte, por lo menos en esta elección. No sé, dentro de 2 años, Está bien. viste, las Viste que son tan cambiantes en la Argentina que dentro de 2 años es casi futurología, no, obvio, y pero también dentro de 2 meses puede pasar algo distinto, qué sé yo, no sé. también dentro de 2 meses. Pero en el peronismo o en el kirchnerismo hay una gran disputa entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner. No sé en ese contexto ustedes o Alfonsín cómo se ubica. Mira, en este contexto nosotros, Alfonsín, lo cierto es que tiene un muy buen diálogo con el gobernador Kicillof. Pero también tiene muy buen diálogo con alguna gente que rodea a la propia Cristina Kirchner, que son diálogos que tienen que ver con muchísima afinidad ideológica. Ujú. Eh, pero bueno, nosotros consideramos, por decirlo de alguna manera sencilla, que es una interna que la tiene que resolver el peronismo, Sí, esta, no los que lógico, estamos claro. afuera. Claro. Y una vez que ellos lo resuelvan, saben que nosotros vamos a estar para acompañar muchas de las cosas que ellos están planteando como pautas de gobierno Ujú. o como planteos ideológicos. Bueno. Bueno, no es una novedad, por supuesto, que ustedes estén alineados ideológicamente con el kirchnerismo. De hecho, Ricardo fue embajador, ¿no?, durante la gestión de Alberto Fernández. Este,
Pero bueno, no sé, yo por lo menos es una novedad que vos estés desafiliada al radicalismo, no sabía que se había concretado, más allá de tus críticas permanentes, ¿no?, hacia la Sí. conducción radical en los distintos niveles. ¿Cómo te hace sentir eso, Celina? Porque Uy, fue vos una fuiste decisión. presidenta del radicalismo y militante desde muy chica. Mira, yo me reía porque el día que me fui a desafiliar, yo me fui a desafiliar acá en La Plata, en el Juzgado Federal, Ujú. y en el momento que me fui a desafiliar, la persona que me toma la desafiliación me dice, uy, 40 años de afiliada. Claro. Y le digo, sí, salvo mis amigas la primaria, que son mis amigas y que aún las conservo, es mi relación civil más perdurable, ¿no? Mm. Y salvo las relaciones familiares, pero bueno, ha Sí, sido lógico. mi relación civil con la que tuve más tiempo. Así que no fue una decisión sencilla, pero también es cierto que yo veía que el radicalismo venía tomando decisiones políticas que yo no compartía Mm. y que yo no podía permanecer en un lugar en donde, a esta edad, donde ya era para mí una tortura pensar que yo pertenecía a ese espacio y que ellos tomaban esas decisiones políticas. Yo tomé la decisión de desafiliarme hace cerca de un año y no tuvo nada que ver, el tiempo lo ha demostrado, con irme a otro espacio político, porque yo estoy militando en un espacio político en el que ni siquiera tenemos un partido en la provincia de Buenos Aires, recién lo estamos armando. Ujú. Es decir, en este momento hace un año que no estoy afiliada absolutamente a nada, ni estoy en otro espacio, ni estoy en una función de otro espacio, ni... Solo tuvo que ver con esto de bueno, ser consecuente con uno mismo y con sus ideas. La verdad es que yo me crié y milité en un radicalismo que era fundamentalmente el radicalismo de Raúl Alfonsín y que tenía que ver con ideas muy progresistas y que creo que el radicalismo las ha dejado de lado. Entonces, bueno, tuvo exactamente que ver con eso, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, hemos visto que son muy críticos, por supuesto, del gobierno de Javier Milei. Sí, Eh, absolutamente, Ujú. absolutamente, de su gestión y de sus modos, además. Mm. Los modos que tienen que ver en la convivencia política, ciudadana, con los periodistas, es decir, con un montón de cosas, con lo cotidiano, ¿no? Con el Ujú. trato con los jubilados, con quienes reclaman por sus derechos, con un fotógrafo que intenta sacar una foto y lo maltratan. Creo que la democracia no debe vivirse así y la política tampoco. Y la estabilidad, la baja de la inflación, la salida del cepo, que fue, por suerte, sin mayores consecuencias, todo eso no lo toman como algo positivo o no hay nada positivo en el gobierno actual. Yo creo que lo fundamental de un gobierno no es la política económica, lo fundamental del gobierno es la política en sí. Entonces, eh, en la experiencia de Raúl Alfonsín, por ejemplo, el Ujú. Plan Austral, vos sos bastante más joven, pero el Plan Austral significó económicamente una estabilidad para la gente. Pero la verdad es que en el resultado de los años y en el análisis de los años, en la política no significó una mejora. La realidad es esta, porque si no, Alfonsín no hubiese terminado como terminó su gobierno y justamente por una cuestión económica. A mí me parece que es buena la baja de la inflación. Creo que eso es una cosa a la que debemos aspirar, no debemos pensar que es una cosa menor. Es bueno hablar de un déficit cero, es bueno de reajustar el Estado, pero el costo que se está pagando es demasiado. Me parece que el costo es demasiado, porque si, a ver, si bajar la inflación significa congelar los bonos de los jubilados a los que le estamos pagando por un bono 70.000 pesos, lo mismo que le pagábamos hace un año y medio atrás, y hoy una jubilación mínima ronda en los 300.000 pesos, cuando todos sabemos que eso, vos y yo vamos al supermercado y hacemos las compras cotidianas y sabemos que eso es imposible vivir con eso, con el dinero que cobran casi 8 millones de jubilados. Entonces, más de una vez nos preguntamos cómo vive esta persona con esto, porque nos encontramos haciéndonos esa pregunta. Entonces creo que el costo es demasiado. Cuando vemos además gente que intenta reclamar por sus derechos y, y- y son tratados del modo que son tratados y golpeados del modo que son tratados, periodistas que intentan hacer su trabajo, porque es imposible que un periodista
no tenga una orientación política, un pensamiento político. Podrá no tener un pensamiento partidario o una afiliación partidaria, pero es imposible que no tenga un pensamiento político. Sí, incluso Y ha solo por criticado a tener... los que ideológicamente están bastante en sintonía con él, ¿no? Pero por ahí siempre hay Exacto. una crítica y está bien, así debe ser. Pero son seres humanos y tienen adhieren a un pensamiento, es inevitable por su formación, por su crianza, por su medio, por cómo los condiciona su hábitat, por lo que fuera. Entonces, yo creo en una democracia con mayores libertades, Ujú. con mejor convivencia, Ahora, en un ¿es el pueblo donde kirchnerismo sea más la sencillo. alternativa? ¿O ya fue? O te parece que puede tener una nueva oportunidad? A mí me parece que lo de kirchnerismo, hasta te diría, en algún punto es un poquito hablar del pasado. El propio Kicillof te lo dice, ¿no? Mm, Los propios peronistas te lo dicen. Me parece que el kirchnerismo, para ser alternativa, debiera ayornarse. mm. No es el kirchnerismo tal cual lo conocimos. El kirchnerismo fue en la época de Néstor y alguna época de Cristina presidente, y en Lo esas que pasa es que siguen las circunstancias. mismas Me figuras. parece, Cristina sigue teniendo sí, protagonismo, sí, aunque está con doble condena, ¿no? pero ella misma dice que alguien más tiene que agarrar el bastón de mariscal, así que bueno, creo que hay que pensar en eso. Ella lo dice y después por ahí si o que alguien lo agarra, ella también se enoja, pero bueno, Claro, lógico. tiene que ver con su manera de ser, esto, cada uno, y creo que en Y por ahí esto, en con sus política, necesidades sí, judiciales. sí o no, sí o no, qué sé yo, creo que a veces tiene más que ver con las necesidades propias de las personas, Mm. La eh, vanidad, decís pero vos. no sé si vanidad, porque en ese caso la vanidad hablaríamos de vanidad en toda la clase política y en toda la clase dirigencial, porque también los presidentes de la Unión Industrial Argentina se desesperan por reelegir, los presidentes de las Sí, sí, entidades sí. agropecuarias se desesperan Y por los reelegir, gremios también, ni los hablar. gremios ni hablemos, cómo se desesperan por reelegir. Entonces creo que tiene que ver con la necesidad de las personas de la permanencia y de sentirse imprescindibles. Ujú. Pero creo que en esta cuestión política ellos tienen que definir esto y ellos tienen que ver cómo se ayornan. Está claro que el kirchnerismo tal cual lo conocimos ya no es alternativa para la Argentina porque si no, no hubieran perdido la elección. Eso está Celina, claro. muchas gracias como siempre por esta charla, ¿eh? No, gracias a ustedes.